Presidente. Decía que el antecedente es de 1889, con la Ley 2637 se modifica el Código de Comercio, se incorpora el artículo tercero, el título tercero de Bolsas y Mercado de Valores, y que tendrá vigencia desde 1889 hasta la modificación por la 17811, la ley que se hace durante el proceso militar de 1968. Por supuesto que en el medio ha habido modificaciones que las trataré de explicar también, o algunas de las mejoras que se le ha tratado de dar a la actividad específica, pero que tenían que ver pura y exclusivamente con la evolución de lo que ha sido la sociedad anónima y que nadie en ese momento podía comprender hacia dónde se dirigía específicamente un formato de la característica de la sociedad anónima. Y por supuesto el mercado de títulos de valores durante buena parte del siglo XX. En el año 46, por decreto 15353, se crea la nueva estructura de la Comisión Nacional de Valores como contralor de las bolsas y los mercados de valores. La Comisión Nacional de Valores se crea, que había sido creada en 1937, como razón o como fundamento indispensable para poder contener lo que era la saturación de valores, buscando una estabilidad del mercado financiero. Lo que se hace específicamente con la legislación es ordenar en cabeza de la Comisión Nacional de Valores, que no tenía fuerza, hacía recomendaciones nada más, no hacía otra cosa. A partir del decreto 15353 del año 46, las apreciaciones, los consejos que daba la Comisión Nacional de Valores dejan de ser recomendaciones para tomar decisiones políticas, de política pública específica, por reconocérsele como capaz de dar decisiones políticas con carácter oficial. Recordemos que estábamos en plena reestructuración del régimen económico-financiero, se había nacionalizado el Banco Central y la modificación del sistema bancario, se protegía la inversión y el ahorro nacional tanto en títulos públicos como en valores sanos de empresas cotizantes en el mercado. Cuando se hace esa modificación de la 17811 en el año 68, de la que participan Borda, el ministro era Adalbert Quiriguer Bacena, cuando le dan algunos nombrecitos de los que participaron en ese lugar, basta para explicarle la visión que tenían de entrega respecto del conocimiento específico de lo que pertenecía a la nación en su conjunto y la necesidad de generar instrumentos novedosos desde el punto de vista financiero. Se analiza en ese momento que desde 1889 hasta este momento no había habido una legislación que compilara todas las decisiones y que hiciera más o menos homogénea la manera de pensarla. Con las críticas a la mano y con los personajes que participaron de esa comisión redactora, va de suyo que lograron en la 17811 juntar toda una posición específica de una legislación concreta en la materia. Lo que no pudieron lograr despegar, a pesar de que la ley no lo decía específicamente, es que la Comisión Nacional de Valores tenía una dependencia inevitable con el Banco Central de la República Argentina. El presidente entre 1968 y 1962, Federico Peña, decía: después de 20 años con un mercado bursátil con integración del Estado, hemos vuelto a contar con un mercado genuino sin ninguna regulación oficial. Sostenía: la actividad bursátil será la gran beneficiaria de la no intervención del Estado en el mercado de valores, así como del proceso de estabilidad monetaria. Esta es la autorregulación que nosotros mencionamos en la reunión de comisiones, que sostenemos imperioso ponerle fin para que sea en el marco de la responsabilidad que un Estado promotor tiene a la hora de desarrollar estrategias o nuevas estrategias financieras, pueda trabajar en este sentido. Por supuesto que todo esto que se decía a través de la comisión redactora y la propuesta y la modificación a través de la ley 17811, nada de eso ocurrió, nada de eso ocurrió. Nosotros venimos a presentar este proyecto, buscamos un sistema moderno que regule la oferta de títulos valores y organice el funcionamiento de los mercados que negocian estos títulos específicamente. La falta de regulaciones e instituciones fuertes contribuyeron decididamente con la crisis del 2007-2009. Para ver una data puntual, yo busqué una muestra de lo que sucedió en el mundo. Se convocó a expertos en la materia, uno de ellos conocido por nosotros, que es Joseph Stiglitz, participó de esto, y el informe se presentó en septiembre del año 2009 al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que decía, entre otras cosas: mientras que la culpa de la crisis debería recaer sobre el sistema financiero, los gobiernos
han fallado en proteger a los mercados de sí mismos. Los mercados no se corrigen por sí mismos. La crisis subraya el imperativo de las regulaciones y la estructura regulatoria. El régimen regulatorio actual ha sido afectado más por intereses particulares que por argumentos teóricos. Hablamos de intereses de grupos bancarios internacionales, en este caso, de grandes bancos de inversión, de corporaciones de seguro y de calificadoras de riesgo. Nuestra presidenta, la presidenta de los argentinos, ha hecho un esfuerzo fenomenal, ha bregado en el G20 por un cambio en el sistema financiero internacional, a lo que ella llamó el anarcocapitalismo, los paraísos fiscales, los fondos buitres y las calificadoras de riesgo. Veamos en este caso en las calificadoras de riesgo que hay un capítulo específico en la reforma de esta legislación y que le otorga a la Comisión Nacional de Valores la responsabilidad de también tener poder de policía sobre este tipo de datos, lo que sucedió a niveles internacionales. Un tribunal federal australiano condenó a Standard & Poor's por considerarlo responsable por las pérdidas millonarias de 13 municipios de Australia durante la crisis. ¿Por qué razón? Y porque Standard & Poor's otorgó una calificación a un fondo que le hizo perder el 93% del capital invertido a esos 13 municipios. ¿Qué es lo que yo rescato de todo esto? Y bueno, que esa calificación engañosa, falaz, negligente, como lo calificó oportunamente el tribunal australiano, es todo un hallazgo. ¿Y por qué es un hallazgo desde este punto de vista, presidente? Porque es la primera vez que se falla sobre la responsabilidad de las calificadoras. Hasta este momento eran un oligopolio que decía lo que se le ocurría, que incidía sobre los negocios de los otros, que le impactaba en los negocios de los países, que los préstamos que podían tomar en el mercado internacional, cualquiera fuera, sea público o privado, siempre tenían tasas que incidían ferozmente sobre los dichos de las propias calificadoras y nadie se hacía responsable por esa situación. Nos ha pasado a nosotros, les ha pasado hoy a España, Irlanda, Italia, Grecia y a tantos otros países, Estados Unidos mismo, que está teniendo una muchísima mejor calificación que la que puede haber tenido en cualquier otro momento y sin embargo han tenido problemas severos en términos de necesidad de salir a rescatar a los bancos fundamentalmente. Abre una vía fenomenal a los perjudicados, que esto es lo que nosotros queremos rescatar y que forma parte de la propia propuesta que el Poder Ejecutivo hace y que la Comisión Nacional de Valores tendrá en su cabeza a la hora de analizar y discutir cada uno de esos ratios que se exhiban cada vez que se hable de un determinado negocio. Nuestro caso también es un buen ejemplo. Soportamos un ataque fenomenal de los fondos buitres. En el día de ayer vimos, por lo menos por primera vez, le vimos un gestito. Con ese correlato, lo de los fondos buitres, está el correlato de las calificadoras de riesgo, que también pretendieron forzarnos a pagar un despropósito. También lo pretendían, porque a pesar de haber hecho un canje por más del 93% y haber viajado usted, el Lorenzino, con sus camisas y todo este tipo de cosas, haciendo miles de millones de kilómetros en 3 días para poder cumplir con todo el mundo y hablar de lo que se tenía que hablar en ese lugar, la verdad es que en este momento seguían insistiendo tanto los buitres como las calificadoras que nuestra responsabilidad era resolver ese tema. No es el 7% como ayer se dijo. Debe ser entre un 3 y un 4%. El otro 3% seguramente serán aquellos que, habiendo sido estafados, porque los papeles que la Argentina otorgaba eran papeles mayoristas, no era para vendérselo comunitaria a los jubilados, los estafaron lisa y llanamente, los bancos los estafaron a los jubilados, seguramente nadie debe saber ni que son tenedores de bonos y que nunca probablemente aparezcan más, con lo cual estamos entre un 3 y un 4% de nivel de tenencia por parte de estos fondos buitres. Pero la verdad es que esta persecuta que nos hicieron en estos días y que terminó ayer con la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, nos amagaban con la lisa y nos tiraban con la rayada, presidente, porque nos amagaban con el tema de la discusión en términos del pago de la deuda y que nosotros tendríamos que haber ofrecido. ¿Cómo no vamos a ofrecer si abrimos 2 veces el canje? ¿Qué hay que ofrecer? 2 veces se abrió el canje. No querían eso, querían cobrar valor nominal, no les interesó nunca nada de eso. Y si nosotros salimos a ofrecer eso, le hacemos piso desde ese punto de vista y arrancan con una petición mucho mayor, con lo cual no tiene mucho sentido que se discuta en ese tema. Pero lo que esperaban era que realmente no pagáramos para que cayéramos en default.
tanto en default por no pagar o en default técnico por no cumplir con las condiciones que se exigían. De cualquiera de las dos formas, la rayada en este caso eran los seguros contratados para estas situaciones específicas en el caso de default técnico o de default específicamente. Con lo cual, vuelvo a insistir, nos amagaron con la lisa y nos tiraban con la rayada. Un sinsentido. Nuestro país, por supuesto, pagará sus deudas en el marco de la política de desendeudamiento. El senador Rodríguez ya sabe, le tengo un enorme respeto, pero ayer dijo un montón de cosas respecto de la deuda, que nos habíamos endeudado más, que no estábamos desendeudados. Tenemos un nivel de endeudamiento hoy que es privilegiado respecto a lo sucedido en aquel momento. Cuando Néstor Kirchner agarró el gobierno tenía 166.4% del Producto Bruto Interno en términos de deuda, ratio deuda-Producto Bruto Interno. Nos superamos el 40%. Cuando Néstor Kirchner asumió, mejor dicho, se representó al revés. Hoy podríamos pagar la deuda con un solo año de las exportaciones de los argentinos. En aquel momento se necesitaban 4 años de exportaciones para poder pagar la deuda que se tenía en aquel momento. ¿Cómo? Senador. ¿Qué tiene que ver? ¿Sabe cuánto vale Cauteruccio? Con ese criterio se lo mido en pizza. ¿Quiere que se lo mida en pizza de mozzarella? Es imposible esto. Estamos hablando de lo que representa el Producto Bruto Interno. Es la actividad de todo un país. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuántas exportaciones se necesitan? El mejoramiento de las exportaciones de los argentinos no es la soja. Porque eso de que éramos el granero del mundo, a mí no me lo dicen, ni quiero que a mi amigo Cabral se lo vayan a decir. Díganselo a otro. Nosotros fuimos toda la vida a la chacra de Inglaterra, no fuimos nunca el granero del mundo. Con lo cual, la propuesta que nosotros tenemos es para demostrarlo. Es más, el nivel de acumulación de reserva permitiría pagar la deuda externa en las condiciones que fuera necesario en un solo momento, con lo cual no es la misma condición en la que estamos, bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista. El objetivo, entonces, en el marco del mismo proyecto es prevenir minimizando los riesgos del mercado, presidente. Transparencia, protección del consumidor de servicios financieros. Argentina no cuenta con un mercado de capitales potente en términos de volumen negociado. Todos lo sabemos esto. En octubre el volumen negociado promedio día ha sido de 29 millones día. Es un volumen mínimo. En el 2007 el volumen negociado fue de 93 millones día, incluyendo, por supuesto, fideicomisos financieros y obligaciones negociables. Las pymes, que en la Argentina son casi el 90% de las empresas, que generan el 75% de los puestos de trabajo, participaron en un 8%, fundamentalmente en cheque de pago diferido y de fideicomiso financiero. No han sido protegidas bajo ningún punto de vista la posibilidad de que la pyme acceda al mercado de crédito, del mercado de capitales como forma de financiamiento genuino y legítimo. No han tenido ninguna posibilidad de acceso de esa característica. De las pymes que buscaron crédito en el sistema financiero, solo el 15% lo consigue y el 8%, vuelvo a insistir, en el método de capitales a través del cambio de cheques, como le acaba de mencionar, y fideicomiso financiero. No hay desarrollo de capitales porque no ha habido adecuada regulación, porque es engorroso emitir y porque es engorroso permitir el acceso a los inversores, no es transparente la forma en que se lleva la práctica, se desconfía por los 4 costados. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que tomar como concepto central de una nueva legislación en la materia que le permita a la Comisión Nacional de Valores poder tener todo el espectro completo dominado para trabajar con cada uno de los actores, que no se va ninguno, si tienen vocación de participar no se va absolutamente ninguno, y con eso se trabajaría forzando no solamente a la presencia de la gran empresa, que hoy es prácticamente la única que accede al mercado de capitales, sino con la pequeña y mediana empresa que tanto tiene por buscar y posibilidades ciertas de poder participar y jugar en esto que estamos buscando. En ese mismo marco es imperioso romper el contraste entre tasa de interés y tipo de cambio, que es lo que termina apareciendo como alternativas del atesoramiento, y que lo hemos vivido nosotros con el tema de la desesperación por el acceso al dólar como forma de atesoramiento. Buscamos un mercado con volumen. Hay más de 130.000 empresas industriales medianas y grandes. La mayoría de ellas exporta. La reserva del valor que nosotros estamos entonces pretendiendo como negocio, como un accesorio al mercado financiero, es la de conservar el valor de las empresas y los activos reales, por contraposición con los activos financieros, que no sea una especulación, una posibilidad solamente de la generación de ventaja en términos del cuidado de mi ahorro, también sea una generación en defensa de las empresas y de los activos reales.
No somos novedosos en esto de querer reformarlo y de querer motorizar, desarrollar, empujar un nuevo mercado de capitales. Ha habido varios intentos en los últimos tiempos. El del sistema previsional ha sido uno de los intentos fallidos. De esto conoce usted mucho más que yo, presidente. Un Estado endeudado que pretendió canalizar los ahorros previsionales y que la verdad es que no se daban las condiciones para hacerlo. Si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad como la que tiene Brasil con el Banco Nacional de Desenvolvimiento, el BNDES, que financia a largo plazo con el 20% de la inversión con los aportes de los trabajadores. Fíjese qué importancia, con qué nivel de participación y de garantía, sin ningún tipo de complicaciones, con una moneda que no es dura, que es lo que nosotros estamos rescatando y que es un poco la discusión que yo le ofrezco al senador Rodríguez Sá. No es una moneda dura como la que teníamos. Hoy no, hoy podemos dominar la situación como no se podía dominar en otros momentos, seguramente hasta el 2001. Y esto es lo que yo quiero rescatar. Lo quiero rescatar con todas las luces y lo quiero decir con todas las luces. Con la ley que Dios mediante sancionaremos hoy, los ahorristas minoritarios entonces podrán comprar títulos de empresas argentinas. El Estado garantizará los ahorros con una adecuada intervención de la Comisión Nacional de Valores. Este es el eje central. Este es el eje central. ¿Cuál es el dato importante en términos federales? Es que va a tener una fortísima participación federal. Las economías regionales van a mantener la capacidad de ahorro en la región, porque si nosotros tenemos un mercado electrónico ordenado, donde todos participamos del mismo mercado, cualquiera de los lugares que lo genere, Santiago del Estero, Santa Cruz, que genere su propio mercado, en ese lugar podrá jugar con los ahorros, trabajar, en el mejor sentido de la palabra, trabajar con los ahorros, con la protección del minorista, con la protección del que toma y con la garantía de que el Estado es el que esté sobre la propuesta y controlando que la administración sea una administración sana y que garantice a través de una administración sana las responsabilidades y el derecho que tienen aquellos que han colocado sus dineros y que necesitan saber que están en lugares seguros, como sucede en cualquier lugar de otros países y fundamentalmente de los países vecinos nuestros. Las provincias también podrán colocar obligaciones negociables o participar de fideicomisos. Eso también es incentivar, proyectar la posibilidad de que el ahorro quede en la región y genere mucho más posibilidades de desarrollo económico que lo que ha generado hasta este país. Tanto Chile como Perú y Brasil han logrado un fuerte desarrollo del mercado de capitales, con lo cual eso nos mueve casi a la sana envidia, si se quiere de alguna manera. Mientras que nuestro país tiene una capitalización del 10% promedio, Chile ronda el 120, Brasil el 65%, promedio siempre hablando en términos de Producto Bruto Interno. Estados Unidos ronda el 100%, al igual que Inglaterra y Canadá. Pero si lo vemos en términos de empresa, en nuestro país cotizan 106 empresas, en Brasil más de 300, en Chile más de 250 y en Perú más de 200. Nuestro objetivo es duplicar o triplicar la cantidad de empresas que están participando, que perfectamente nos daría un mercado de capitales similar a lo que estamos viendo, no en términos de valores, porque seguramente tendríamos que hacer la compensación o trabajar en términos de valores específicos de sus patrimonios netos, sino que estamos hablando de lo que representan la cantidad de empresas que interesen o que tengan la vocación de participar del mercado de capitales. Para ello es indispensable la confianza, presidente. No se sale de ninguna manera que no sea generando confianza. Y se genera confianza cuando hay una legislación clara, una legislación contundente respecto de las decisiones y en cabeza de quienes corresponden, en este caso con la tarea de Contralor en términos de inversión y garantía del inversor por parte del Estado. ¿Qué nos ofrece el proyecto en tratamiento? Fortalecer la capacidad de regulaciones de los mercados, dotar a la Comisión Nacional de Valores de herramientas. Entre las herramientas que se le dota, decía el otro día en la reunión de comisión, y lo reitero en este recinto, la necesidad de que los salarios sean los mismos, aunque parezca mentira, los salarios de la Comisión y de la Bolsa no son los mismos que los que tienen que lo que se está ganando en este momento en la Comisión Nacional de Valores o que gana la Administración Pública en general. Potenciar la participación de mercados de capitales en el desarrollo económico, canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. La canalización, eso nos permite morigerar los costos y ampliar los plazos. Dos hechos fundamentales en términos de generación del desarrollo de la inversión de las empresas. Fomentar el acceso de las pymes al mercado de capitales, incluyendo cooperativas y mutuales. Promover la participación de los inversores, simplificando la negociación y los mecanismos de protección para evitar los abusos, que es el objetivo que perseguimos, la garantía de que las empresas sanas funcionan como corresponden a través de un organismo de control como la Comisión Nacional de Valores.
La Comisión será el único que controle la oferta pública, autorizará, supervisará, fiscalizará, tendrá el poder disciplinario y la regulación del mercado de capitales. Eliminamos la mutualización fundamental. Para que existiera uno de los que participaba como agente era imperioso ser socio, y para que uno pudiera incorporarse como socio era imperioso que uno se fuera, con lo cual hablamos de una mutualización que lo que hacía era cercenar las posibilidades de crecimiento del mercado, cercenar las posibilidades de hacer atractiva la competencia y las posibilidades de inversión, y le restaba fundamentalmente la vocación o las posibilidades de participación de agentes que fueron exógenos o que no tenían que ver con el métier, como sucedió tantas veces. No será necesario entonces que el agente de bolsa sea socio. Con estar inscrito en la Comisión Nacional de Valores con los requisitos específicos que definirá la Comisión Nacional de Valores bastará. Entonces va a haber un mercado muchísimo más amplio, con muchísimo más agentes, con muchísimas más posibilidades de discusión de este tema. Respecto de los nuevos instrumentos, el único requisito de autorización para la oferta pública va a ser la inscripción en los términos que defina la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, estar inscrito en la Comisión Nacional de Valores. En pymes, cooperativas y mutuales, la sola simplificación de los trámites, la posibilidad del acceso con garantías por parte del Estado del Contralor y seguimiento de lo que va sucediendo en cada una de las administraciones de las empresas, le da además la posibilidad, el derecho de fijar aranceles diferenciales, también significan incentivos hacia la pequeña y mediana empresa para buscar esas posibilidades. En cuanto a las calificadoras de riesgo, alguna mención acabo de hacerle, pero estos oligopolios que funcionan en el mundo y que repercuten inexorablemente en nuestros países, en todos los países de la región, inevitablemente, va a permitir que los gestos, como le explicaba lo sucedido con el tribunal australiano, también sean impactados en este caso, que no sean los agentes los que tengan que pagar la mala calificación o una calificación antojadiza por parte de las calificadoras de riesgo en cabeza de determinadas empresas, como terminó sucediendo en estos casos y con cosas que están a la vista. Es imperativo entonces que la Comisión Nacional de Valores incluya en un registro de calificadores a las universidades públicas. Esto permite romper el oligopolio, presidente. Y al romper el oligopolio genera competencia. Y al generar esa competencia permite que el entrecruzamiento de los ratios, saber exactamente dónde estamos parados. El oligopolio impide saber dónde estamos parados. Basta con ver la calificación de las 3 o 4 más importantes del mundo, que son las que dicen si uno tiene que vivir o si uno tiene que morir. Es el nuevo formato del César para la formación de determinadas políticas de mercado y generación de inversiones en el desarrollo estratégico de los países. La federalización del mercado, vuelvo a insistir en este tema, la interconexión es fundamental. Va a permitir que emisores e inversores del interior del país participen en forma equivalente con la simplificación también de sus trámites. No es un tema engorroso, no puede ser un tema engorroso. La jerarquización de los títulos y valores en el interior tiene que estar acompañada de una cosa simplificada, que sea común, simple y en un mercado electrónico donde todos estemos hablando el mismo idioma. Hasta hoy un mercado marginal para muchos, centralizado en pocos lugares, con pocos actores, casi siempre grandes empresas, siempre en perjuicio del interior. Para los que creemos en un país federal, es quizás lo más importante en estos términos, llevarlo a todo el país, a todas las regiones del país, que trabajen todas las bolsas del país, el mercado de valores de Rosario, Córdoba, Mendoza, el litoral y todas las nuevas que se creen conforme a las regiones, presidente. Este es el objetivo entonces de una nueva ley que reemplace las dos que le acabo de mencionar, que han pretendido una cosa seguramente con buenos intereses, quiero creerlo, con buenos objetivos, y que lo que han hecho es perjudicar seriamente. La Comisión de Finanzas y Presupuesto de la Cámara de Diputados hicieron un plenario donde participaron el titular del Mercado Abierto Electrónico, el titular del Mercado de Valores de Buenos Aires, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Bolsa de Bahía Blanca, de Tucumán, de la Mercado de Valores de Rosario, de la Cámara Argentina de Mediana Empresa, de Puente Hermanos, de la Bolsa de Rosario, de Mercado a Término de Buenos Aires, de Mercado de Valores de Córdoba, de la Bolsa Confederada de Corrientes. ¿Por qué marco esto, presidente? Porque a la hora de presentar la legislación que los involucra, le pusieron sobre la mesa la propuesta y hacia dónde querían ir, y ellos hicieron propuestas para mejorar el proyecto que fueron consensuadas y asumidas por la Cámara de Diputados, y nosotros ya la vamos a tratar comprendidas esas propuestas en líneas generales. Con lo cual,
Creo entonces que nada se ha hecho manu militari, se ha tratado de concebir una propuesta que es distinta, no tenga duda que es distinta, pero donde el Estado tiene la responsabilidad que tiene que tener como promotor y generador de un nuevo instrumento en los mercados financieros. Y ahí es donde estamos apuntando con este proyecto. Algunos datitos por las cosas que uno escucha que se dicen en la calle y que es importante que se conozca. La ley entra en vigencia a partir de los 30 días corridos de haberse publicado en el Boletín Oficial, excepto las disposiciones que son sujetas a la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. La Comisión tiene 180 días corridos para dictar la reglamentación. Esta reglamentación habla de todos aquellos que han sido actores en el mercado de valores y de títulos públicos que van a tener que adaptar el nuevo formato y para eso va a haber una reglamentación específica para que se incorporen, no para expulsarlo, para que se incorporen, que deberán cumplir conforme establezca la Comisión Nacional de Valores las entidades dentro del nuevo esquema legal. Incluye dentro del mismo esquema el cronograma de adecuación con las bolsas y agentes intermediarios. Es imperioso resolver este tema. Las entidades de mercado de capitales no van a dejar de funcionar. Este es un tema que me interesa resaltarlo. Ninguna deja de funcionar, ni va a haber baches, ni va a haber ningún tipo de complicación en el interregno de la transición. No lo va a suceder esto. Y existen antecedentes de hechos similares. Cuando se dicta el decreto 2284 del 91, que delega en la Comisión Nacional de Valores la autorización, control, fiscalización y sanción de los mercados de futuro, ya en la Argentina existían dos mercados de futuro que estaban bajo la tutela, de alguna manera, desde el punto de vista político, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y que funcionaban desde 1900. Los dos son el mercado a término de Buenos Aires y el mercado a término de Rosario, los dos mercados. Cuando se tomó la decisión, tuvieron que presentarse ante la Comisión Nacional de Valores y adecuar su funcionamiento en función del reglamento que fijó la Comisión Nacional de Valores. A partir de ese momento eran tres los mercados, entonces la propia Comisión y aquellos que se incorporaban en estos términos. Los dos mercados trabajaron como si lo hubiesen hecho siempre, sin detenerse un solo día, y no dejaron de funcionar. Al contrario, hoy funcionan mucho más importante la relevancia en términos nacionales e internacionales, presidente. Es muchísimo más importante la relevancia desde los dos puntos de vista. Las bolsas no van a desaparecer. El objetivo está planteado. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué se persigue? Lo estamos graficando con todas las letras. Es garantizar el acceso al mercado de capitales, que las provincias puedan emitir sus obligaciones negociables, que tenga la garantía la pequeña y mediana empresa que puede entrar, que es fácil el acceso, que morigera los costos, que amplía los plazos, que genera posibilidades ciertas para que se discuta en ese marco un buen acceso y un buen desarrollo. Las bolsas existentes hoy decidirán su futuro en el nuevo esquema. En cuanto a los empleados, y un tema que no lo quiero dejar pasar, me parece fundamental, se incorpora el artículo 156 que establece que no podrán disponerse despidos por causas derivadas de la presente ley. Y yo he dicho en la reunión de comisión, y voy a rectificar en este momento, que en la reglamentación deberá ser lo más claro posible como para comprender a ese personal especializado que formarlo cuesta mucho, que desarrollarlo cuesta mucho y que tendrán que tomarse las decisiones, las mejores decisiones para no perjudicar a nadie. Vuelvo a insistir, es un excelente proyecto que genera una vocación fenomenal en términos de incorporación de nuevos instrumentos en el mercado, de un muy buen desarrollo de política pública respecto de desarrollos de nuevos instrumentos financieros que incorpora a todos los actores y que no deja absolutamente a nadie fuera de esta propuesta, cuando el objetivo que perseguimos es que crezca un mercado, que se desarrolle un mercado de capitales que se intentó tantas veces fallidas porque no se ha dado en el clavo con el objetivo principal y que hoy entendemos están dadas todas las condiciones para poder cumplir con ese objetivo. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador.